El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta eleantur nostra delicta. Después de haber cerrado ayer la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, que no parece muy navideña, pero forma parte del misterio de la Epifanía, la adoración de los magos, Caná, el bautismo del Señor y Caná, tradicionalmente a los tres pasajes tan distantes en el tiempo, se les llama Epifanía. Volvemos al tiempo ordinario, recomenzamos e iremos leyendo, quitando los domingos, a diario. Vamos a ir leyendo hasta la Cuaresma el Evangelio según San Marcos, luego San Mateo y luego de Navidad, del pesebre y un crucificado, y hay niños que no saben que es la misma persona. Es el fracaso educativo de colegios católicos, de parroquias, de familias cristianas, que estamos dejando que nuestros niños no aprendan, no sepan el ABC de la cultura cristiana. Bien, pues si alguien no conoce nada y quiere empezar a leer la Biblia, que no haga esa barbaridad que hacen algunos que dicen: padre, voy a empezar a leer la Biblia desde el Génesis. Bueno, el Génesis se puede leer, pero leer la Biblia seguido es no enterarse de nada, porque la Biblia tiene su pedagogía. Pues hay que empezar por el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento hay que empezarlo seguramente por San Marcos. Es el evangelio más sencillo, está escrito para paganos, es un evangelio corto, sería un buen modo de empezar. Y es exactamente lo que hemos hecho hoy, empezar a leer San Marcos. Lo vamos a ir leyendo a lo largo de las próximas semanas, no entero porque la pasión la dejamos para Semana Santa, pero haremos una lectura continuada de San Marcos. Lo primero que me llamaba la atención a mí esta mañana, cuando leía el Evangelio, porque aunque llevo muchísimos años leyéndolo, meditándolo y predicándolo, el Evangelio, cuando uno se deja sorprender, siempre es asombroso. Pues lo primero que pensaba yo hoy es la poca prisa que tiene el Señor por hacer las cosas, incluso las más santas y las más grandes, cuando no es la voluntad de su Padre. Y sin embargo, la prisa enorme que tiene cuando llega el momento. ¿Por qué digo esto? Pues porque dejábamos antes de ayer en la Epifanía al niñito Jesús, seguramente con 2 años, cuando lo adoraron los magos, y ahora de repente lo vemos con 30 años. ¿Qué ha hecho el Señor en estos 30 años? ¿Qué ha hecho? No ha venido a salvar el mundo, no ha venido en carne, no ha hecho nada. Sí, ha hecho, claro que ha hecho la voluntad de su Padre, y con eso se salva el mundo. Pero ha hecho lo mismo que tú, en tu tienda, en tu oficina, en tu chacra, en tu trabajo. Bueno, lo mismo que tú, ojalá. Pero ojalá tú hagas lo mismo que Jesús y que yo. Hacer lo que tiene que hacer como carpintero. Ha ido creciendo, de niño, de adolescente, de joven. Sabemos el relato de cuando tenía 12 años. Y ya está.
y se pierden la historia, los detalles, que los evangelios apócrifos, que no son evangelios que escondemos para que nadie los conozca, sino que son evangelios que no son palabra de Dios y que provienen de algunos datos que seguramente son reales y otros que provienen de la fantasía de los que los escribieron, pues porque no son palabra de Dios. Pero no sabemos nada de la infancia del Señor. ¿Por qué no quería el Señor que conozcamos esos detalles que a nosotros nos interesan tanto, pero que no son lo que el Señor ha querido que conozcamos? Y sin embargo, ahora de repente lo vemos con 30 años. Bueno, esta falta de prisa se nota también en que el Señor nos quiere redimir y desde Abraham hasta Jesús pasan 1800 años. Y Jesús ha venido a instaurar su reino y llevamos 2024 años y todavía no ha sido instaurado. Sí ha sido instaurado, pero no ha sido manifestado. Y nosotros deberíamos tener mucha prisa y muchas ganas de que venga. Por eso decimos, ven, Señor Jesús. El Señor no tiene prisa. Y sin embargo, cuando llega la hora, cuando llega el momento, el Señor se pone a trabajar. Cuando llega la hora que su Padre le marca, desde que cumple 30 años, ahora vamos a ver al Señor con una actividad que llama poderosamente la atención. Una actividad enorme, una actividad en la que no se da tiempo ni para comer. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntar en todo momento al Señor qué quiere. Y hay momentos de correr, y hay momentos de pausar, y hay momentos de callar, y hay momentos de hablar. Y bueno, no estamos seguros, pero hacemos lo que creemos que el Señor nos pide. Cuándo callar, cuándo hablar, cuándo... Pues hoy vemos al Señor que empieza su actividad, que en algunos momentos nos va a parecer, si estamos atentos, hasta frenética, diría yo. Y eso que tenemos que huir y evitar el activismo. El Señor va, después de haber llamado a los discípulos, se sitúa en Cafarnaúm, en Galilea, donde Pedro tenía una casa y donde él se hace su cuartel general, desde donde va a salir a una región no muy grande de Galilea, no va a ser muy grande, y ahí va a empezar a sembrar la semilla del Evangelio que 2000 años después nosotros seguiremos viendo crecer. Lo que aparentemente se hacía en un rincón pequeñísimo del mundo, comparable a nuestra pequeña parroquia, o grande según la miremos, pero pequeña, mirada desde el mundo, y ahí el Señor empieza a sembrar en una sinagoga, una iglesucha, diríamos hoy. Hoy conocemos los cimientos, sabemos dónde está esa sinagoga, sabemos cómo era la sinagoga, porque quedan los cimientos de aquella sinagoga donde predicó el Señor, y ahí empieza a hablar. Y lo que llama la atención de la palabra del Señor, que es algo que no podemos desdeñar, la predicación del Señor, hablar. Hoy que tanto amamos a los animales, y está muy bien que amamos a los animales, criaturitas de Dios, pero que les damos una importancia exacerbada en nuestros hogares. La gente se vuelve loca y se pone a hablar con los perros. Está bien que les digamos cosas porque algunas las entienden, pero algunos tienen tanta soledad y tanto desamor que tratan a los perros como si fueran sus hijitos, y les hablan. Los perros y los gatos pues miran con una mirada como diciendo, ubícate, soy lo que soy. Pero el hablar es una dimensión humana, y necesitamos hablar con Dios, hablar entre nosotros y predicar, hablar a los demás de Dios, que es lo más importante. Tenemos que hablar de muchas cosas, pero yo recuerdo muchas veces a las carmelitas aquel cartel que tienen en el locutorio, el lugar donde reciben visitas, y pone hermano, una de dos, o no hablar o hablar de Dios, que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Hermano, una de dos, o no hablar o hablar de Dios. Bueno, no quiere decir que siempre haya que hablar de Dios, hay muchos temas interesantísimos de los que hablar, pero nos tenemos que preguntar de qué tenemos que hablar. Y el Señor hoy se pone a predicar. La predicación es algo que pertenece al Señor, que nos pertenece a nosotros los sacerdotes, que pertenece a los laicos en muchos momentos, de otra manera, con menos autorizada si ustedes quieren, pero a los laicos, y algunos de ustedes bien lo hacen en sus retiros. Pero hemos de hablar del Señor, hemos de anunciar al Señor, y eso sí nos toca a todos. Y aquí viene este modo de hablar del Señor, que es con autoridad. En la época de Jesús mucha gente hablaba de religión, muchísimas. Los saduceos, los fariseos, los rabinos, los letrados. Pero Jesús llama la atención
porque habla con autoridad. Una cosa es tener potestad, y el que se saca un título, el que ha estudiado teología en una universidad católica, en el que, bueno, pues tiene potestad para predicar en el nombre de la Iglesia, pero la autoridad es algo que el predicador se tiene que ganar, y la autoridad pues está sentada primero en el mensaje que dice, tiene que ser verdadero, tiene que estar en consonancia con las enseñanzas de la Iglesia de hoy y de siempre, que hay algunos que se piensan que hoy la Iglesia puede predicar algo distinto a lo que ha predicado siempre, ¿no? El mensaje de la Iglesia debe ser siempre el mismo, estamos asentados en la tradición, hay un depósito que no podemos traicionar, que es el de la tradición. Tradición significa entrega, se nos ha entregado algo, y es una tradición viva, no es una caja muerta, es una tradición viva, es un fuego que hace arder los corazones y que transforma las vidas, que da calor y que da luz. Pues ese fuego que no es nuestro lo tenemos que entregar, lo tenemos que transmitir. Por lo tanto, tenemos autoridad si predicamos no de nosotros o de las ocurrencias del momento o de lo que la gente quiere oír, sino predicamos lo que el Señor y la Iglesia siempre han predicado para los hombres de nuestros tiempos. Tenemos que anunciar la palabra y no podemos divorciarlo de nuestra propia vida. Un predicador desconocido, pues a lo mejor puede engañar a alguien, pero un predicador conocido, cuando la gente lo conoce, y eso es un pastor, es un sacerdote, es un párroco, pues cuando los fieles ven que su vida está divorciada de lo que predica, no tiene autoridad. Porque la fe tiene que estar unida a las obras. Ojo, no quiere decir que lo que un sacerdote predica ya lo está viviendo, porque por desgracia, por lo menos en mi caso no lo es. Yo predico santidad y no soy santo. Ahora, ustedes saben que lo deseo ser, ustedes saben que lo busco, ustedes saben que lo anhelo menos de lo que debería. Ahora estamos los padres haciendo ejercicios espirituales y hoy precisamente estamos viendo el pecado, y hoy todos los sacerdotes de la prelatura estamos viendo una vez más, nos está haciendo ver el Señor cuán pecadores somos, cuán poco le estamos dando comparado con lo que le deberíamos dar, pero nos anima el Señor haciéndonos ver que queremos ser santos y queremos serle fiel, y el Señor nos hará fieles y nos hará santos. Por lo tanto, coherencia con la propia vida, con el mensaje del Señor y el propio mensaje. No podemos predicar hoy una cosa y mañana otra, sin contradicciones. Bien, pues esto es lo que hace hoy el Señor, y por eso le predica con autoridad, y esto es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor, que nosotros también prediquemos con autoridad. La predicación va acompañada de las obras, en la vida personal y también en la vida pública. La Iglesia no solo ha de predicar, ha de hacer obras, ha de salvar. ¿Cómo sabe un predicador que está haciendo el bien? Porque de algún modo o de otro ve fruto, ve que la vida de las personas se transforman, ven que su vida es exorcística, que los demonios salen de un modo literal, como en el caso de hoy, que el Señor está predicando y el demonio de un endemoniado, de un espíritu inmundo, sale. Pero vemos que la vida de las personas cambian, que transforman, que la gente mejora, que la gente va recibiendo la gracia de Dios a través de nosotros. Bueno, pues eso que vivimos de un modo tan precioso los sacerdotes es misión también de ustedes, y se tienen que preguntar: ¿a cuánta gente le hablo yo del Señor? ¿Y a cuánta gente colaboro en mi humildad? No soy yo el que transforma a las personas, pero ¿cuántas personas están siendo transformadas, mejoran por mis palabras y por mi ejemplo, por mi autoridad exorcística? Porque, entiéndanme, expulso demonios en mi propia vida y en el corazón de las gentes. Al menos en tus propios hijos mejoran gracias a tu testimonio y a tu palabra. O a lo mejor es que ni te preocupas de hablar del Señor. Muchos padres han dimitido de su obligación de transmitir la fe y se lo dejan al colegio, al catequista. Pues está muy bien, el colegio y la catequesis deberían ser, no siempre lo son, colaboradores de los padres, pero es misión de los padres realizar esta misión y por lo tanto transformar realmente la vida de sus hijos. Pues pidamos hoy al Señor esta autoridad que no nos pone a nosotros en el centro. La autoridad con la que predicamos lleva al Señor. Somos mediadores porque al Señor le gusta usar mediadores, y nuestra palabra y nuestra vida es puente para que los demás puedan conocer al Señor y puedan ser realmente liberados. Pidamos, reitero, esta
autoridad que nos da el Señor para predicar en su santo nombre. Que María Santísima y San José, al comenzar este año, nos hagan auténticos apóstoles autorizados, transmisores de la sagrada tradición del fuego que ha de arder en los corazones de las gentes. Que así sea.